toma. Ya está, déjalo así, va a pegar. ¿Acá? Ok, no, tranqui. Avísame cuando está diciendo. Ya está. Uy. Tenemos. ¿Está desilenciado? Sí. Estamos andando. Sostener al anterior, la diagonal. No, Vicky, no derecha. No, Vicky, derecha. Muy China. Marta, Vicky. Dale rebote, China. Che. No entra. Kiki. No entra. No entra el cosito. Entonces para mí no te está escuchando la gente. A ver, toma. Si no, bajamos la cámara. Toma. Pero ahora. Individual en esta. Individual. No sé si me van a escuchar, Preguntá. ¿Se escucha ahí? ¿Se puede escuchar la transmisión? Si lo están viendo y se está escuchando correctamente, pongan cualquier cosa en el chat. Tenemos que asegurar que esto pueda ser posible. La pelota la tiene Melo Diller. Sí se escucha, Kiki. ¿No? A ver. La pelota la tiene Melo Diller. Se va a pasar a ver. El pase pega corto, la contra de Estados Unidos. Y la China recuperando. La lucha cuerpo a cuerpo con Sandoval. La pelota queda ahí. Y queda en manos de Jessica de Liga. La China se va con la pelota, se va corriendo en velocidad. Y el lateral para las dirigidas por Policiclo. La jugada que va a ir para Belén. Y el despeje de cabeza de la China. Sandoval se va a dejar a la número 5, Barrio va a avanzar, le va a pegar. Con mucho competencia impresiona a enviar esa pelota para que sea un nuevo lateral para el conjunto de Viste Verde. Barrios va a ser el lateral. Está Sandoval, se la va a devolver a Barrios. La para ahí, la para ahí nuevamente. El tiro. Y se tiraría para respetar esa pelota. La pelota que ahí se va a Vichy. Se la va a ir a Melo. Melo y el pase para ella. ¡Y tiro para acá! No suelten nunca. La pelota en el palos y el partido sigue 0-0. Va a ir a Felipe. Se la va a devolver. ¡Sí, la luz! La quiere pasar en el medio. La pelota. Se pasan a cuenta, dale. Es el lateral. La tiene Barrios, salta la marca. Viene el de Vicky. El que está de gol se la va a devolver a Sandoval. Sandoval se va a pasar
pasar a Marisa, que se la va a quedar devolver, pero no va a poder ante la marca de la China. La próxima, Vicky. Para la gente nueva que está ingresando en esta transmisión, el partido acaba de comenzar. Va 0-0 entre Asturiano y Camioneros por los fechos de Golden en torno de Banda. Un lateral para Gallardo. Le quiere pegar, le pega. Juli, nuestra capitana, envía esa pelota hacia el córner, sumándole también la tajada de Jessica Díaz. El córner la juega preparada, manos de amarilla. Y la pelota que va de cucharita a Garroy, la despeja Belu, la cabeza de Milo. ¡Cuerpo, Luna! Aunque la pelota ahora la tiene nuestra capitana. La jugada del conteo del árbitro, la pelota que rebota la Melo Díaz, por el camino se la luna, la rebota en el pie, y nuevamente es un lateral para Asturiano. Vicky, te escucha muy lejos la gente. Liberale, Luna. Estás muy lejos del micrófono. Si te subís, ¿Me subo? sí. A ver. Que no veo un pingo acá, Ese es el temita. Y si te pones en la silla, la mesa, mira, esa mesa ponela ahí para ti arriba. Esa. Sí. Te vas a ver si no para pasarme el micrófono acá y te pongo de este lado. Ajustá, Belén. Nati, lateral. Nati, lateral. Para mí, si te sentás, vas a estar más cómoda, creo. Parada o sentada, pero vale. O sea, firmalo contra esto, que no se mueva tanto. Eso. Se va a ir a la... No, parate. A ver ahí. Tenele fe, parate, Kiki. Ah, es que me da mucho miedo, Si te paras en el centro, no se va a mover. Me da pánico, A ver, dame la mano. Ay, Dios santo. Ahí está. Ahora sí, ¿eh? ¿Sí? Espero que esté bien, porque lo que estoy sufriendo no se explica. A ver, avisen si ahí se escucha bien. Ahora la pelota que tenía Melody Geller. No la pude agarrar Belu. Y el lateral para Camioneros. Esta es Sagardoy. Sandoval se la quiere pasar a la número 14, la recién ingresada. Bogarín. Pero no llegaba. Y ahora la pelota la tiene Luna. Traba Sagardoy el caño. Y le queda a Nati, que acaba de ingresar a la cancha. Las jugadoras que punteaban la pelota quedaba ahí. Y la termina agarrando la arquera de Camioneros. Reclamaban una mano, es lo que cobra el juez. Y el tiro libre para Camioneros.
Preguntá si se escucha bien. Si alguien te- Avisen si se escucha bien o Relato. No, si se escucha bien el relato, si escuchan bien mi voz. Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. Mal ahí. Bueno, Si se escucha mejor, dice Constanza. Connie. bueno, listo. Gracias, Connie, te quiero. El tiro libre en manos de Barrios, la jugadora de Camioneros. La barrera establecida por el conjunto que hoy en día hace de local. Le pega, la barrera la saca, se la deja a la Sandoval. A Sagardoy, disculpen, la pelota queda rondando ahí, la contra que quiere Asturiano. Pero la arquera no quiere peligro, la decide rechazar. Está rondando ahí, traba, me lo gana. Y va a descargar con Violeta Maskin. Quieren hacer con pivot, esta es Luna Chau, espera que gire. ¡Me lo dio, le pega! ¡No! ¡El palo! ¡Nos queremos morir! No lo canten, no lo griten los aplausos de la hinchada por esta jugada. Pero la redonda no entró en los 3 palos. Violeta Maskin maneja esta pelota, no se entiende con Melody Geller. El saque de arco en manos de Rodríguez. Este es Barrios, va a descargar con Bogarín. Gira y no puede ante la marca de Violeta Maskin. El lateral lo va a hacer Nati. Va a descargar con Viole. Viole va a jugarla para Luna, que no la puede controlar. La pelota se va hacia un costado. Los cambios que realiza Camioneros. Sale Barrios, ingresa la número 15. Costas. Se mantiene Bogarín. Sagardoy. Ingresa Lula Porto. Y también había ingresado Vicky Fernández para el conjunto que está vistiendo la camiseta azul. El enlace con Lula, que la quiere pisar, va a descargar nuevamente con Vicky. Vicky juega un toque con Flor Campos, la pisa Maga. Queda de espaldas, ¡ay! Le queda ahí. Pero excelente dando seguridad Jessica Delía haciéndose con la pelota. El pase para Viole. Y Rodríguez, que sale a rechazar esa pelota. El pase largo para Lula. No puede pivotear, le queda a Vicky Fernández. Fernández quiere amagar, pero no puede ante la marca de la número 11 que le pega ahí el gol. Gol de Duarte, gol de Camioneros, para que sea el 1-0 ante Asturiano. La pelota la tiene al cierre. Viole no puede. Se le pasa, esta es Duarte, la autora del gol. La tiene la número 15. Costas, que se da en velocidad. La pelota queda ahí. Ahí la tiene Duarte. Se la va a dejar a Sagardoy. Y el puntinazo que no lleva a su destinatario. La pelota entonces la tiene Florencia Campos, quiere enlazar con Lula. Se pone frente a la cancha, espera que pasen los jugadores de Asturiano. Pasan de largo la contra de Camioneros. Esta es Sagardoy, no puede barrer Florencia Campos, la pelota queda ahí. Por favor, sáquenla. Esta es Costas, la pelota mordida. Luchan y traban el tiro. Agradecerle a Ana Valdés que nos Duarte. está alimentando el feedback. Muchas gracias, Ana Valdés. Ana Valdés, por ayudarnos con esta transmisión. Es una gran ayuda en estos momentos, que está todo muy tenso por acá. La pelota la tiene Sagardoy, se la va a pasar a Duarte y la balanza. El pase para Costas. Costas quiere jugarla de nuevo con Duarte, se la va a dejar ella a la número 7, la recién ingresada San Filipo. El pase que no era exitoso y el lateral que lo va a hacer
Melody Geller. El pase hacia Belu. Se lo va a dejar a Flor. Flor va a jugar la con Melo. El pie a pie. El pie a pie. Lucha y trae. Y gana. Pivotea, busca la falta. La encontró. Excelente. Excelente. Una falta importante que se suma para que en el caso de que se lleguen a las 6 faltas haya una sexta falta, que es un penal de 10 metros en el cual el arquero puede salir a achicar. Arquera, sí, arquera. Disculpen, arquera. El tiro libre en manos de Melody Geller, la autora del tiro libre ante River Plate, que acortaba la diferencia con el 2-1. Una jugada tal vez preparada, tal vez no. Lo cierto es que le va a pegar, le pega el pase para Flor Campos, le pega. Ay, la pelota quedaba ahí. No la pudieron empujar. Y el saque de Rodríguez hacia San Filipo, que no llegaba. La jugada preparada que marca Jessie. La descarga con Flor. La pared que no podía controlar. Y el lateral en manos de San Filipo. Para los nuevos usuarios que están llegando a esta transmisión, es por la fecha 10 del torneo de AFA entre Camioneros y Asturiano, en el cual Camioneros por ahora va ganando 1-0. La recuperación de Belu, se la va a dejar a Melo. Duarte traba. Y la superioridad numérica de Camioneros, que no pudieron aprovechar el tiro y el golpe que recibe Melo. El tiro libre que lo va a hacer Belu Bianchi. El pase para conectar con pivot, con Vicky. No puede pivotear. La pelota no le llega a ella y esta es San Filipo. San Filipo, ¡bien! Que no puede ante la marca de Florencia Campos. Y el minuto pedido por Camioneros. Estoy bien, estoy bien. Vamos a aprovechar este momento también para agradecer a nuestros sponsors que pueden visualizar desde la tele o el teléfono donde estén viendo esta transmisión. Ellos son Trofeos y Medallas Poli, Tromen Argentina, Salud Global, Farmacias y Perfumerías, Unitienda y Yaca, que logran, entre otras cosas, el crecimiento de Asturiano y esta disciplina. Disfruten más los dos. Activa el micrófono. Ok. El minuto que ya finalizó. El lateral que va a ser la jugadora de Camioneros San Filipo. Las indicaciones que ambos equipos recibieron. Y la pelota que ahora la maneja Barrios. Barrios para enlazar con Duarte, que la llega a peinar, pero no con éxito. Y esta es Melody Geller. Así es que quiere conectar con Vicky, que pivotea, gira, se la deja a Belu. ¡Ay! No llegó a controlarla. Muy buen intento. ¡Bien, Belu! Muy buena duplicidad, si se dice así.
de las de Asturiano. Esta es Sagardoy, Duarte ante la marca de Melo. El pase para que corra Barrios, pero no puede ante la cobertura de Belu Bianchi. La pelota la maneja Sagardoy, se la va a dar a Duarte. La presión que está imponiendo Asturiano, que surge efecto, porque Melody Geller logra desviar esa pelota para que sea un nuevo lateral para las visitantes. El pase para conectar con pivot, la pelota que le queda a Belu, que se la va a dejar a Flor. Flor se le quiere dejar. ¡Ay! No se llegaron a entender, no sabemos si fue un pase en profundidad o un tiro al arco. Pero el partido sigue 1-0 a favor de Camioneros. La pelota la tiene Barrios, se la va a dejar de suela a Sagardoy, que va a conectar con Duarte. Duarte no puede ante la marca de Belu. La recién ingresada Sandoval se la quiere dejar a Costas, que cabecea, pero le queda en manos a nuestra arquera. Esta es Melo, el pase para Belu, que le queda a las de Camioneros. ¡La agarra Vicky! ¡Se va en velocidad! ¡No! ¡La atajó Rodríguez! Otro muy buen intento de Vicente López, pero la arquera pudo sacar a su equipo de peligro. La jugada preparada que marca Melody Geller. El pase para Belu, le queda incómoda, reclama una mano. El pase para Costas, que no llega. Sale Belu, ingresa la China. Flor pasa a hacer cierre y ella queda como ala. Enlace con pivot. Le queda Flor, le queda la pelota rondando ahí después de trabar. Esta es la ex heroica. No pone cuerpo. Y Sandoval gana. El partido está muy trabado, está muy tenso. Asturiano está pegándole mucho al arco. La pelota parece ser que no quiere entrar. Y el reto del juez hacia el DT de Asturiano. Sagardoy maneja esta pelota, se le deja Barrio de Palarrilera para Sandoval, que va a descargar con Sagardoy nuevamente. La pelota la maneja Costas ahora ante la marca de Melody Geller. Esta es Sandoval, quiere conectar con Sagardoy, el taco que no puede. Vicky, la pelota queda ahí, esta es Barrios, se la va a dejar a Sandoval nuevamente, le quiere pegar, pero no le pega en la dirección correcta o la dirección deseada. La posesión nuevamente es para el conjunto de Vicente López, en manos de Jessica de Liga. La pelota queda para Vicky, pero no llega. Esta es Barrios, se la va a dejar a Sagardoy. La pared con Sandoval, pero no puede. Y esta es la China. El pie a pie. Gana. Traba. Y quedó muy sentida. Sale Sagardoy y entra en la número 11, Duarte. Reclama una falta. El juez no la decide cobrar. Y el lateral en manos de Costas. El pedido de distancia. El pase que no llegaba, la despeja la China. Se va. El pase para. No, el pase para Vicky. Y el despeje de Duarte. No quiere problemas, no quiere peligro. 4 segundos pasaron. Y el lateral en manos de nuestra ala por derecha. Ándale, va, profe. Se pone el entretiempo, pero vamos a poner el cable. Porque creo que con el cable vos quedás más incómodo, pero no fácil. La pelota queda Sandoval, quiere girar con Duarte, que le pega de volea. La pelota se va para arriba.
Y Camioneros que se sigue imponiendo ante Asturiano 1-0. Sorry. La pelota la maneja Jessica Elías, se la va a dejar a Vicky que quiere pivotear. La tiene Melo. Le queda a Flor. Le queda incómodo el control y se le escapa. Y el lateral que lo va a hacer Costas. Costas se la va a pasar a Barrios. Barrios quiere conectar con pivote, un tiro al arco, pero queda muy largo. Y el saque de arco para las dirigidas por Policiquio. La baja de pecho Vicky, se la deja Melo. Melo se la quiere dejar a Flor, que va a pisar el eje. Se la va a pasar a Vicky, que va a hacer la misma acción, pero va a descargar esta vez con Melody Geller. Melody Geller que va a ir por el medio. Se la va a dejar a Vicky. ¡Vicky le pega! La atajó Rodríguez de nuevo. No se puede creer lo que está atajando, la frustración de los jugadores de Asturiano, pero no importa. Ya vamos a poder, la pelota ya va a entrar. Hay que seguir teniendo convicción y concentración, que eso es lo importante. El lateral, casi tiro de esquina, en manos de la China Arce. El pase para que pivotee Vicky. Y la pelota que es nuevamente para Asturiano. La deja Melo, Melo le pega. Ay, quedó en manos de Rodríguez nuevamente. El pase para Duarte, que le dan la espalda a Melo. Y la pelota que no llegaba a entrar por poco. Agradecemos a los sponsors, Salud Global, Farmacias y Perfumerías, Tromen Argentina. Pero la pelota le queda a Flor. Flor que trata de aguantar. No puede, sí, para mí también fue full. Para los jueces no fue. Así que vamos a seguir nombrando a nuestros sponsors. Como también les decía, está Unitienda. Igual en contra de la China. Y el 2-0 de Camioneros. ¡No pasa nada, dale! La pelota la maneja nuestra capitana, la balanza de Melody Geller, que va hacia el eje. El pase que quiere hacer, pero es una más y se la va a dejar a Nati. Nati se la va a pasar. La pelota que va despejada, pero le queda a Melody Geller. Se la va a pasar a Vicky Fernández. El segundo palo. ¡No! ¡No le queda! ¡Ay, por favor! ¡Te lo pido, por favor! ¡Qué jugada! ¡Qué travesaño! ¡Qué jugada, Melo! ¡Qué jugada! Una fantástica jugada, pero no logra entrar. ¡Ay, qué lástima, por favor! El lateral queda para Fernández y Rodríguez, que se hace de nuevo con la pelota. Se la va a pasar a Sandoval. Se la va a pasar por arriba a Costas, pero no puede porque Jessica Elías anticipa y la agarra. Excelente Melo, trabando, pero la pelota la tienen nuevamente los verdes. Y se frena la jugada porque la jugadora queda dolorida, pide médico. Quedan 5 minutos por jugar. Camioneros van ganando 2-0 ante Asturiano por la fecha número 10 del torneo de Primera División desde Asturiano. La preocupación por parte de Camioneros, la jugadora que parece ser que se retuerce el dolor. Esperemos que esté bien, que se recupere. Y que no sea nada.
Dale, activa, gracias. El pique que decide el juez. La pelota de Costas que se la va a pasar a su compañera. Esta es Costas. No puede conectar con Sandoval. Y lateral. Que lo va a hacer Melody Geller. Valentina Amarilla. Amarilla, perdón. Listo, Graciela. Disculpen. Se me chispoteó, se me cruzaron los cables. Es un equipo en el que no estoy acostumbrada a conocer a muchas jugadoras. Así me voy a tener que informar más para la próxima. Esta es Duarte. Quiere conectar con Sandoval. Se le escapa la pelota. La ex hebraica va a ser el lateral. Se la va a pasar a Jessica Delía. Quiere conectar con Vicky, que la cabecea y se la va a dejar a Belu. Belu se la pasa a Nati, que no llega. Y el lateral en manos de Amarilla. Esta vez sí Amarilla y no Costas, disculpen. Sandoval no puede ante la marca de Bianchi, pero el juez lo cobra para el lado de Camioneros. Y Amarilla que va a ser nuevamente este lateral. El pase para Sandoval, pero Melody Geller logra cubrir esa pelota y que sea lateral para las dirigidas por Poli Siquio. El pase para Jessie. Jessie que va a pensar qué hacer, tiene 4 segundos, se le va a pasar a Fernández. Se le quiere dejar en profundidad para Nati, pero se queda ahí. Traben, luchen y ganen, pero la pelota la tienen las de Camioneros, en que la recupera Asturiano. Esta es Vicky. Rebota. 2-0. Va 2-0, sí, va 2-0. A favor de Camioneros. Está casi por finalizar el primer tiempo. No se sabe exactamente cuánto porque no estamos en una posición en la que podamos ver eso, pero quedan poco menos de 4 minutos. El córner, que lo va a hacer la recién ingresada Bogarín. La jugada que marca. El pase para Duarte, que le quiere pegar, pero la agarra Melody Geller. El pase para Vicky, que no llega, y Rodríguez sale con la pelota. El pase que iba para Bogarín y la contra Asturiano. El equipo se organiza con tranquilidad. La maneja Melody Geller. Esta es Belu. Belu que se va a ir por la línea y se la va a pasar a Nati. El pase impreciso. Que se va a la 40/20 y el lateral en manos de la número 9, Almirón. Almirón la cucharita para Sandoval. Quiere girar y pegar, pero no puede ante la marca de Belu Bianchi. ¡Vamos, Satu, dale! El pedido de distancia de Nati. La jugada, los movimientos de la número 9, pero el pase para Belu, que no puede ante la presión de Sandoval. La pelota que queda en manos de Melo, la llega a puntear y queda Vicky. El taco excelente para Melo. Y Rodríguez que tapa esa pelota. Impecable. Zagardoy que vuelve a ingresar a la cancha. Y el tiro al arco de Zagardoy, de Sandoval. Melo se va con poca dificultad de Sandoval, pero no puede ante la marca de Almirón. Y el lateral 3/4 para las locales.
Quedan 2,5, el pase para conectar con Pivot, le queda a Nati. Nati, le quiere pegar, le pega. El tiro, el pase para Luna. Le queda ahí. Mete el cuerpo, quiere descargar. Con Melo, se la va a devolver, reclama una falta. El tiro, la pelota que se la queda. Y la falta excelente que cobra el juez. Por suerte le pegó a Luna en la canillera. Y no fue nada para ella, ¿no? Claramente. El pedido del minuto por parte de Asturiano, la jugada preparada que capaz o muy seguramente organizan. Pocos minutos quedan por jugarse el primer tiempo. Camioneros va ganando 2-0 ante las dirigidas por Polisiquio. Ahora sí, ahora sí. El minuto que ya finalizó. La barrera compuesta por Almirón y Sandoval. El tiro libre que parece ser que lo va a hacer nuestra capitana Belu Bianchi. Al lado está Flor Campos. Y una Echagüe que corre. Flor Campos lo hace también. Se la deja a Melo, que no puede ante la marca de Duarte. El lateral que lo va a hacer la Exebraica, pero parece ser que se la va a dejar. ¡Ah! ¡No! ¡Qué golazo que era! ¡No lo puedo creer! ¡Qué golazo que era, por favor! La pelota no quiere entrar, se va por arriba. Y el córner para Camioneros. ¡Qué jugada! Por Dios. Almirón, el pase para Duarte. La contra de Asturiano en mano de Florencia Campos. ¡Pasa! La recupera Florencia Campos, se la pasa. ¡A Melo! ¡Se queda! ¡Pele! ¡No, por favor! No lo podemos creer desde acá. Como la pelota no ingresa en el arco. Pero la recupera Melo Dieguer. Le pega. Y Rodríguez que desvía esa pelota. La jugada preparada que se canta desde el banco. Melo se la va a pasar a Belu. Belu se la va a devolver. Es pase impreciso. Y el lateral para Camioneros. Duarte se va con la pelota, se le quiere pasar a Sandoval, le queda a Florencia Campos. Desborda, le quiere pegar, le pega. La traba Duarte, sigue la pelota, pase. Y la jugadora de Camioneros que logra desviar esa pelota. Otra vez en todo lo que va este primer tiempo. La jugadora número 7, San Filippo, que ingresa a la cancha, se la va a pasar a Zagardoy. Zagardoy la va a pisar ante la marca de Luna, no puede, parece ser, pero se escapa bien por línea, le quiere pegarse el pase al segundo palo para Sandoval, que no llega para la suerte de Asturiano,
Queda 1 minuto por jugar para que finalice este primer tiempo. Camioneros va ganando 2-0. La pelota le queda a Melo. La puntea la jugadora de Camioneros. Y lateral para las dirigidas por Polisiquio. Flor, dele, corremos. En lateral, el tiro de Melo. La jugada no tiene éxito y Rodríguez que se va con esa pelota. Excelente como Melo Di Geller barre. Le queda Sal. ¡No! ¡La saca! ¡Jessica Delía! ¡Excelente! La pelota queda de nuevo para la jugadora de Camioneros y excelente. Y atenta Florencia Campos desviando esa pelota. El pase para Zagardoy. Quiere enlazar con Duarte, pero le queda a Melo. Melo le pasa. ¡Ah! ¡Me quedé! ¡Ay, por favor! Y Zagardoy nuevamente que saca esa pelota. Es lateral 3/4. Nuevamente para Asturias. El tiro. Las jugadoras que gritan, pero la pelota no fue gol. Claro, yo no puedo creer cómo lo gritaron. Yo no lo puedo creer. Fue un lateral donde ninguna jugadora la tocó. Entonces la pelota, por más de que entre, no la cobra. Sí, al asturiano, esta es la de cuarta. Así que... Por Dios, no lo puedo creer. Estaba por gritarlo aparte, porque me confundieron. El tiro libre. Para. Sí, tendría que haberla tocado. Qué lástima que no la tocó Melo un poquito. Melo, el pase. El tiro al arco. Disculpen. La jugadora que desvía esa pelota. El tiro de esquina en manos de Florencia Campos. Después que cuenta se la va a pasar a Melo, se la va a devolver. El pase al segundo palo y le queda Luna. Y Zagardoy sacando la pelota. De nuevo como lo hizo a lo largo del partido. Frustrando a Asturiano. Melo se la va a dejar a Belu. Belu y el tiro al arco le queda a Duarte. Pero lucha contra Luna. La sirena que marca el final de este primer tiempo. Y Asturiano que va perdiendo 2-0 ante Camioneros.
Activo el micrófono. Bancame un toque. Acá, perfecto. Bancame un toque, A ver cómo pingo me subo acá. Che, ¿este no se va a caer? Bueno. ¿Me lo tiraste? Sí, sacalo en el lugar. Ok, excelente. Uy, el pelotazo que vuelca el termo. El segundo tiempo. De vuelta lo puedes hacer. No, tranqui, me la banco. El segundo tiempo que acaba de empezar. El lateral en manos de la China. El pase para Melody Geller que va en profundidad, se le quiere pasar a Vicky. ¡La gana! ¡Le quiere pegar! ¡Se deja! ¡Romero! Y la falta cobrada. ¡Excelente! ¡Bien, Vicky! ¡La ganas tú! El penal para Asturiano. Lo va a hacer Melody Geller. Rodríguez está tratando de intimidarla con la mirada. Una mirada fulminante, una concentración que va a tener que tener en este momento. La pelota situada en el borde del área. El penal que lo va a realizar la ex hebraica, la goleadora en el torneo 2019 de Asturiano. El tiro de Melo, Melo le pega. El golazo de Melody Geller para cortar la diferencia en el marcador, el 2-1 que logra Asturiano con este penal y la convicción que debe tener el equipo para hacerle frente a este equipo y este partido que se está jugando en Vicente López. La pelota y el lateral en manos de Sandoval. El pedido de distancia de la jugadora. El pase para Zagardoy. Quería conectar con la pivot, pero no puede. Y esta es Melody Geller. El pase para la China. Le queda la China, le quiere pegar. El pase para Vicky, no. Se le fue por atrás las piernas. ¡Qué gran jugada! Nadie lo puede creer. Pero no hay que perder la concentración, la convicción y las ganas de ganar que está teniendo este equipo en lo que va el segundo tiempo. ¡Dale, viejo, dale! El lateral que lo va a hacer Melo. Pasa Belu, se acerca a la China. Que va para conectar con pivote. Esta es Vicky. El pase para Melo que le queda muy largo, la trata de correr. La pelota sigue. El pase para la China. La China quiere jugar el pie a pie, no le queda. Se va. ¡Excelente! Con gran sutileza. Y el pie a pie. Y habilidad increíble. Pero la pelota queda corta. Y el lateral para Camioneros. El pase sin destino. Y la pelota que cae en manos de Jessica Delia. El pase le queda a Vicky. Decide dejarla para ganar un lateral 3/4. La jugada preparada que canta Agustín. Un lateral que lo va a hacer nuestra número 9. El puntinazo que rebota en Zagardoy. La pelota que queda muy larga para Vicky. El lateral para las visitantes. Un enlace con Sandoval que quiere girar, pero excelente como la marca de Lubianchi. El lateral
que va a hacer para su equipo. El conteo del juez, el pase para que pivotee Vicky, que logra girar el pie a pie, pero le queda muy larga. El lateral que rebota en la China. La cucharita de Sandoval va a jugarla para atrás para Zagardoy. Zagardoy va a querer pasársela a Duarte, parece ser, no puede, pero marca de la China que gana. Y Rodríguez no quiere peligro, no quiere problemas. La desvía para que sea un lateral para las de Vicente López. El pase para Melo. Melo le pega. La ataja Rodríguez. El pase para Zagardoy. Ante la marca de Melo. Quiere enlazar con Sandoval. La China se va a la falta. Se cobra el juez. Qué partidazo de la China, ¿eh? Qué partidazo de la China. Los pie a pie que está haciendo también buenísimos. El tiro libre. Mano de nuestra capitana. El pase para Vicky. Vicky que va a descargar con la China. La China quiere pasársela a Belu. Rebota en la jugada de Camioneros. El juez no piensa lo mismo y cobra para que Camioneros saque. ¡Dale, Gasto, dale! La China que desvía la pelota con el pecho. Camioneros que se va acercando cada vez más al arco, pero desde los laterales la pelota que va a hacer para Zagardoy, pero la agarra Vicky, se la pasa a Melo. Ay, que le queda complicado controlar la pelota en largo para que la despeje nuestra capitana y Zagardoy se haga esta pelota. Bogarín agarra la pelota ante la marca de Vicky, que excelente como la recupera. Esta es Melody Geller, de pie a pie, excelente, le quiere pegar. Ay, Zagardoy, justo. Y la falta que cobra el juez, parecía ser todo pelota. La amarilla, inexplicable para todas. Y la bronca para el banco de Asturiano. Sí, había entendido, creo. ¡Vamos, Astur, dale! Perdón. 17 minutos quedan por jugar. Asturiano va perdiendo 2-1 ante Camioneros. Queda mucho por jugar, mucho por ver. Lo importante es aprovechar las situaciones que se nos brindan en la 40x20. Y el lateral y la paralela que iba para amarillo. Zagardoy que no puede ante la marca de la China. La pelota que se le iba en una lucha cuerpo a cuerpo por la pelota. La falta de Duarte ante Vicky. Y la sumatoria. Cobró falta, ¿no? No cobró la falta. Parece ser que el juez no la cobra. Aunque para mí lo era. Lo importante es que ahora la pelota
La tiene Vicky. Le queda incómoda, pero la recupera. Melo. El pase. Ay, en profundidad queda para Vicky, pero Duarte se la quiere pasar. A San Filipo, pero no puede. Los cambios que va a realizar Asturiano. La pelota que iba en profundidad para San Filipo, que no llega. El pase para Melo, que la cabecea, le queda Vicky. Vicky le quiere pegar, se le deja Melo. ¡Ay, el control orientado que se le va! Los aplausos de la hinchada, era una muy buena jugada. Que no pudo ser. Total. No pasa nada, hay que seguir así. La pelota la tiene la China. La mueve, la muestra. Quiere pasársela a Vicky. Se la pasa en esta vez. El pase para Melo. El pie a pie, impecable. Se la deja Vicky. Vicky, el pase para la China. El pase para Melo. Le queda a Gardoy que despeja esa pelota. Y se va la contra frustrada de Camioneros. Porque la recupera ahora nuestra Tibón. Se va a descargar con Melo. A quien se le dificulta el control. ¿Estás silenciado? No. Pero es que... No, pero es que sí, total. El lateral lo va a realizar amarilla. Entra la Colo, se va con la pelota, no puede empezar Gardoy, pero la tiene la China. Esta es Melo. Melo la mueve, la muestra, va hacia el eje, se la va a pasar a Flor. Se la quiere pasar a la Colo. ¿Qué presiona? ¡No! ¡No! Una falta inexistente que cobra el juez. Nadie lo puede entender, nadie lo puede ¿Cuántas faltas vamos? explicar. No sé, no se ven más acá. El tiro libre para Camioneros. Esta es Duarte ante la marca. ¡Bien! De Florencia Campos. ¿Qué desvía esa pelota? Un lateral que lo va a hacer. La número... Uy, el caño. Pero le queda a Florencia Campos. Y no puede ante dos. Ella era San Filipo, la número 7. El despeje de Melo Digueler, la lucha. El pivoteo. De Colo se va Flor y pase para Nati. Y la pelota que queda ahí. Y se va Rodríguez. ¡Oh! Nadie entiende nuevamente esta falta. Parece que Camioneros está jugando a tirarse la amarilla para Natalia Negro. Y la bronca que está teniendo todo el conjunto de Vicente López. Muy bien. Lo hizo como los dioses. Claro. Ay, qué bronca, la puta madre. ¡Vamos, Asturianes! Mira. ¿Tenés las faltas vos? Sagardoy va a hacerse con este tiro libre. La cucharita para Sandoval, no puede ante la marca de Latinero, la tiene. Colo la mano que no cobran. Y el piso. La pelota, la jugadora se tira al piso. Y el partido otra vez que está frenado. Pero que la saquen, sí.
Mira, si les duele la cara, ¿por qué no la sacan? ¡Vamos, Asturiales! Vamos a aprovechar este momento para agradecer a nuestros sponsors: Trofeos y Medallas Poli, Tromen Argentina, Salud Global, Farmacias y Perfumerías, Unitienda y Yaca. También vamos a aprovechar para recomendarles a nuestra fotógrafa en Instagram, solphantom.ph, y que nos sigan de paso en nuestras redes sociales, Astur Futsal Fem, para ayudar a la difusión del futsal femenino de todas nuestras disciplinas que pueden realizar con nuestro amado club. ¡El pie de Vicky! ¡El pase segundo palo! Y la jugadora que despeja esa pelota. El lateral en manos de Vicky. ¡El tiro! La vuelta que grita Agustín, el pase largo. Área amarilla, la pelota la tiene Florencia Campos, que la pisa, la muestra. Y excelente como gana el lateral. El lateral lo va a hacer Nati. El pase para Jessy, que quiere conectar con Flor, pero le queda Sandoval y el tiro que se va por arriba. La jugada que marca la arquera. La conexión con pelota, le queda Colo. Se va, le quiere pegar el segundo palo. Y amarilla, apareciendo. Sorprendentemente logra desviar esa pelota. ¿Pedís disculpas de lo que estás sacudiendo la cámara? Sí, pido perdón por la cámara. Son impulsos. Ahí tengo una tensión encima. La sangre azul. Sí, total. El lateral en manos. El Flor, el pase. ¡Para! ¡Le queda la cola! ¡Quiere girar! Se la deja a Vicky. Vicky, pivotea, gira ante dos. Y quiere pegar. No puede. Ante Sandoval. Hay una gran jugada. Los aplausos de la hinchada, los aplausos para nosotras. Y ahora nuevamente la jugada de cambio se tira al piso. Nadie sabe qué pasó, nadie va a saber nunca. Pero el partido está nuevamente frenado. No hay que perder la concentración, irse de partido. Se va. Las faltas. Asturiano tiene 2 faltas, Camineros tiene 3. ¿Cuánto tiempo queda? La pelota. Bien, la presión, Para Vicky no queda. Asturiano ante la presión de Sandoval. Y lateral en manos de Amarilla. El pase para Sandoval. Excelente la marca de Violeta Maskin. Amarilla que se hace con esa pelota. Esta es Duarte, se va a dejar hasta Garboy. Y el tiro ineficaz. Los cambios que realiza Asturiano, vuelve a entrar Melody Geller y Nuna Chahue, sale Vicky Fernández y también la Colo. El pase para Luna, está Garboy que envía la pelota de cabeza para Amarilla que se la quiere pasar a Duarte, pero no llega. Nati, hacia el lateral, se la va a pasar a Viole. Viole quiere conectar con Luna, que excelente gana, con el cuerpo quiere girar, logra girar, le queda a Nati. Nati pivotea, gira, traba, le quiere pegar, sale la arquera, el pase para Luna, le quiere pegar, ¡no! ¡La saca! ¡Rodríguez! No puedo creerlo, lo saca la arquera. ¡Qué gran jugada, Asturiano!
y no se puede llegar a concretar. El pase. La pelota es para Nati. Quiere ganar, excelente como gana. Hace que rebote ante Rodríguez. La pelota, el pase para Luna. Se le deja. ¡Le queda! ¡Ay! Se va por arriba. Saque largo. Es con Duarte que no puede. Ante Nati. ¡Bien, Nati! Una cucharita para Duarte. Que ahí rebota en una jugada de Asturiano. Un lateral para las visitantes. El pase para Duarte que no quiere que pegue. Excelente como traba. Viene Tamaskin y se va Luna Chauer. Se le quiere dejar a Melo. Se lo va hacia el eje. El pase para Luna. Luna. La pisó. Una descarga para Nati. Nati que quiere pegar el puntinazo. ¡Buena, Nati! El cuerpo técnico fue un gran intento. ¡Buena, Luna! Para intentar acortar esta diferencia entre el 2 y el 1 asturiano. ¡Vamos, Asti, dale! Rodríguez, la pelota para Sandoval que necesita Melo, pero le queda a Duarte. Le va a quedar muy larga. ¡Bien, Nati! Sale Nati, ingresa Flor Campos. Muy buen partido de Nati, total. La cucharita para conectar con Luna, que quiere girar. Gira, se va con la pelota, le pega. Y Sagardoy. Qué molestos son los jugadores de básquet, todos. Sagardoy desvía esa pelota. La escuela de Vicky. La escuela de Vicky. La pelota que va hacia Melo, hacia Viole, disculpen por parte de Melo. No se llegan a entender el saque de arco de Rodríguez. La jugada para conectar con Sandoval no llega, quiere ganar en velocidad Bogarín, pero tampoco puede. Y la pelota que va a estar en manos de Florencia Campos. La conexión con Pivot, pero no llega. Y nuevamente es posesión para el conjunto triste verde. Y cabezazo de Melo para Luna que no puede controlar la pelota que queda ahí. La recupera Asturiano. Esta Flor. La pelota que queda ahí. Gol de Camilo. ¡Chica, dale que se puede! ¡Bien, dale, dale! El córner que cobra el juez para Camioneros, que se está imponiendo 3-1. Ante Asturiano queda un montón. Hay que seguir manteniendo la concentración y la actitud que nunca debe negociarse. La cucharita que desvía Melo. El control orientado que trata de realizar Sagardoy. No puede. Un lateral que va a ser la exhebraica.
El pase para Flor. El pie exquisito de Melody Geller. El tiro se va por arriba. Bien, Melo, bien igual. La pelota la maneja Camioneros. Un cabezazo de Sandoval para que Duarte pase y no se llegan a entender. La pelota queda muy larga. Y el lateral para Asturiano. La conexión con Pivot, que excelente como la baja. Y que Rodríguez se la va a pasar a Flor, que se la va a dejar a Melo. Melo va a pensar, va a hacer, se la va a pasar a Belu, que va a conectar con Flor, que le queda muy larga. Va a pasar de largo y está Zagardoy, que se va con la pelota. Ese pase no tiene ningún destino. ¡Dale, Agu! El cambio de arquera que realiza Agustín Policiquio, ingresa Agustina Ollerson. El pase para Flor, que no llega. ¡Vamos, Asturianes! Símelo. ¡Excelente la recuperación de Melody Geller! ¡Hay que limpiar! ¡Traba! ¡Se va con la pelota! Se le complica controlar. Se la pasa a Flor. Flor le quiere pegar, le pega. ¡Mano! ¡Le pega! ¡Gol! ¡Vamos, Asturiano! ¡Vamos! ¿De quién fue el gol? ¡De gol de Asturiano! El 3-2. Que sigue ganando Camioneros. Y la esperanza que sigue. La patada que tampoco va a cobrar el juez. Y encima va a cobrar el lateral. Para Camioneros. Al tío después que te saca amarilla. Che, ¿quién metió el gol? No lo vi. O sea, no me acuerdo. Flor. El gol de Flor Campos. No sabía si Flor o Melo. El cambio nuevamente de arqueras. Vuelve a ingresar Jessica de Vía. La pelota en manos del ex Hebraica, que se la pasa a Vicky. Se la va a devolver. El puntinazo para Belu. Un rebote raro hace que Sandoval pueda hacer el pase. Una pelota que se iba. Y la pelota que la tiene nuevamente el ex Hebraica. Se va con la pelota, Lucho Travegane. Y quiere pegar. ¡Ay, por favor, no lo casten! Todavía. Ese Zagardoy estiró la pata y la sacó. Nadie sabe cómo, pero la sacó. La jugada. Quedan 10 minutos por jugarse. Camioneros va ganando 3-2 ante Asturiano acá en el Polideportivo o en el gimnasio de Asturiano. El lateral. El cabezazo de Melo le queda a Vicky. Le va a pasar la pelota que hay, el puntinazo para que la agarre nuevamente Jessica de Lía. Nuestra capitana va a salir, se la va a querer pasar a Vicky y que va a querer girarse. El taco, el pie, el pase. ¡Gana Asturiano! ¡Qué lindo ese relato! ¡Qué lindo! Florencia Campos que se va con la pelota hacia pie. La pelota. Sandoval. ¡Ay, qué lindo ser del Astur! 3-3 acaba de empatarse el partido. El equipo nunca negoció la actitud, la convicción y la concentración. Sandoval maneja esta pelota.
Se la pasamos a Gardoy. Gardoy quiere pasársela. La recuperación de Asturiano, la tiene Vicky. La cucharita. Impecable. En mi corazón quedó el gol. Ah, por Dios, qué golazo. Cómo la tira adentro, cómo llega Belu con el borde Impecable. Para encuadrar el gol. Un espectáculo. Un espectáculo. Totalmente. El minuto pedido por Camioneros. El partido que va 3-3. Con 3 jugadas. ¿Te acordás del segundo gol? Increíbles. No, yo no me lo acuerdo. El primero menos. El primero de penal. El primero de penal, el segundo De Florcita, Flor. sí. Barra Melo, no sé, no lo vi. Una jugada Solo muy, vi. muy buena de Melo. Muy, de Flor. muy buena jugada. Sí. Excelente. Pero el tercer gol, El tercer gol es una mantequita. Una mantequita. espectacular. Una conexión para asociarse impecable. Como el ABC del futsal, ¿no? La cantidad de suela que tuvo, ¿no? Sí, total. Impecable. Sí. Y el control orientado también de Flor. Mucha técnica. Vamos a aprovechar este momento para invitarlos a todos asturianos que quieren probar o quieren arreglar alguna prueba, pueden escribirnos a nuestras redes sociales, Astur Futsal Fem en Instagram, en Facebook también nos pueden buscar como Asturiano Futsal Femenino y también se pueden difundir este club, esta disciplina, estaría buenísimo, nos ayudaría un montón. ¡Dale, Asturiano! ¡Vamos, Asturiano! Creo que hay que pedir médico para Kiki. Para todos, ya. Yo ya no voy más. Lateral. De Camioneros y con todo después. Excelente Melody Geller desviando esa pelota. El pase para Sandoval. Excelente Melody Geller. Con el pecho, con la panza, con todo. Sacando un girado de peligro. ¡Bien, Ceci! La pelota para Vicky. Vicky, excelente el panderito. Excelente el pivoteo. ¡Ay, le quedó el labio! Quiero cortarle, tiene menos. ¡Qué pipinazo! No me jodas. Pará, ¿qué hacemos? Para hacer un vivo en Instagram, si no, igual así. ¡Sol! Celular. No hay batería. Pobre. Pobrecita. Costas que se va con la pelota. Quiere asociarse con Bogarín. ¡Bueno! ¡Le queda a Vicky! Rodríguez. Saca esa pelota. Y pedido distancia. Y Asturiano, la pelota. Van a enlazar con Vicky. Vicky, de pie. Ya terminó la cancha, le quedó muy larga. No tenemos batería. Ok. Les avisamos que vamos a hacer un vivo en Instagram, no tenemos batería y no queremos que se pierdan este espectáculo, así que cuando vean que está cargando o se terminó, vayan corriendo al Instagram de Astur Futsal Fem. Si no se acuerdan cómo es, el Instagram es como asturiano pero cortado. Futsal Fem, Astur Futsal Fem. El cabezazo de Melody Geller para Vicky, que se la quería dejar a Flor. No ha podido ser. Y el lateral para las visitantes.
Asturiano realiza los cambios, entra Vicky Fernández, la chica. Se mantiene Belu y Melody Geller. La china se la va a pasar a Melo. Melo quiere pasársela a Vicky. La recupera. Le rebota a la china. Quiere pasársela con... Reclaman una mano. El cabezazo. Costas que se va con la pelota. No puede. ¡Excelente! ¡Bien! ¡Bien! La jugadora de Asturiano que queda sentida le cambió el Joaquín. La arquera Asturiano queda muy dolorida también. Piden médico, piden todo. Hay una gran preocupación. Reclamos hacia el juez. ¿Hay una manera de bajarle el brillo o algo esto para que el cuerpo se ¿Qué teléfono? Soy mi tía abuela. ¿6? 6 minutos por jugar. Sí. Quedan 6 minutos por jugar. Asturiano va empatando 3-3 ante Camioneros. Entra 3 El conjunto visitante López tiene 3 faltas. El conjunto visitante, es decir, Camioneros, tiene 2. Hay un cambio de arquero. Ingresa nuevamente Agustina Osarzún. Un pase para la china, que la baja de pecho. Pase el eje, quiere pasársela a Vicky. Viene igual, Vicky, dale, vos podés ir. La jugadora que pegó tenía el hombro. Duarte que hace en la Pepsi, la va a pasar a Sagardol, se la va a devolver. ¡Excelente! ¡Bien, Melo, bien! Sandoval tiene la pelota, se la quiere salir. Acosta hace el puntinazo. El córner y cobra el juez. La pelota la tiene Sagardol. La maneja ante la marca de Vicky Fernández. El despeje de la china. El tiro de esquina en manos de Sandoval para Camioneros. Quedan 6 minutos por jugar. ¡Sagardol! La pelota para Costas que pasa a la china. Sagardol va con la pelota, la tiene Costas nuevamente. Este es Duarte que se la va a pasar a Sagardol. Sagardol se la doble a Costas. La va a recibir incómoda, pero va a asociarse con Sandoval. El tiro al arco. Y no llega a su destino. El arquero